es quizás de las cosas más sencillas del Evangelio, pero que en verdad a mí me tienen alarmado, Vivimos días fuertes, días de gran consternación para el mundo entero y cosas fundamentales no se están aprovechando, están siendo descuidadas y aún están siendo minadas por nuestra cultura, por la obra de las tinieblas, en otras palabras. Así que si allá atrás estoy bien, puedo arrancar. El título es Si el Señor no edifica, y es una palabra que Dios, es algo que tiene que ser automático en el asunto del Evangelio, así como en la Biblia no se discute la existencia de Dios. Es algo que si hubiera que discutirlo no tendría sentido. Asimismo, la realidad de Dios teniendo parte en la vida de nosotros los hombres es algo ignorado, contaminado, confundido, y aún a los umbrales de la iglesia llega a la crisis. El Salmo 127, en los versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Recuerdo que hace, 12, 13 años estaba en uno de esos talleres de formación para capellanes. Yo pasé 17, casi 18 años como capellán de la policía de aquí de la ciudad de York. Ustedes todos conocen eso. Y tuve muchos entrenamientos para poder desempeñar esa función. Y en uno de esos entrenamientos fuertes estábamos aprendiendo cosas bien profundas, viendo a gente que hacían intentos de suicidio y muchísimas otras cosas de la crisis humana que nosotros teníamos que aprender a manejar para ayudar a la comunidad. Entonces, había un montón de lecciones, un montón de buenas cosas que aprender, de elementos sociológicos, elementos psicológicos, la experiencia de grandes maestros allí. Pero en un momento que estábamos ya en una sesión, en un momento de preguntas, de respuestas, de testimonios, me vino una inquietud, porque en todo lo que se había compartido había mucha técnica, había mucha estrategia importante, muy buena, todo eso. Pero en un momento yo dije, yo diría que el Espíritu Santo me puso a decir, yo tengo que decir algo. Y es que tenemos que agradecer a Dios por estos instructores, por esta enseñanza, por esta preparación, por esta formación que estamos recibiendo. Pero en todos estos elementos que tenemos que aprender, que cultivar, que desarrollar, no podemos perder de vista a Dios. Porque estamos, dije yo, para un grupo de ministros, estamos aquí porque Dios nos ha llamado, estamos aquí para hacer una obra que Dios nos ha mandado, pero no podemos hacerla sin Dios.
No podemos hacerla sin Dios. Y creo que, no tengo muy claro en mi mente, pero en ese momento creo que compartí un testimonio de una ocasión en que por ahí, por los lados de la Chestnut, en la Pine y esas áreas por ahí, hubo un encuentro de traficantes de drogas con la policía. Y resulta que cuando empezó el proceso de persecución, la persona que fue atrapada en el acto de distribución de drogas y todo esto, se volteó y empezó a dispararle a los policías, pero los policías eran más y les respondieron y terminaron baleando al joven, porque era una persona de unos 20 y tantos de años, no era una persona muy madura todavía. Pero increíblemente, este hecho lamentable tomó un giro para complicarse más, porque ese joven que fue baleado, que estaba traficando con drogas, vivía ahí en esa comunidad. Y ahí habían familiares de él. Y los familiares salieron a pelear por aquel que era de ellos, y los vecinos salieron y de repente se estaba armando una revuelta de la comunidad versus la policía. Y yo no estaba de servicio en ese tiempo, pero me llamaron. La persona responsable del departamento bajo el que nosotros trabajábamos llamó al que estaba de turno y le dijo: llámate a todos los capellanes que estén disponibles, que los necesitamos ahora mismo aquí. Y a mí me llamaron, pasé por mi casa, me puse la ropa y arranqué para allá. Cuando llego allá, creo que fue la Pine. Sí, yo vi de este lado estaba la gente y de este lado estaba la policía. Y yo me reporto a la persona que estaba a cargo allá, que nos mandó a buscar, y me explican la situación. Aquí esto se está transformando en una lucha de la comunidad contra la policía, porque ellos dicen que la policía abusó matando a aquella persona y hay una crisis muy grande. Y la verdad es que había una animosidad bien difícil y los policías no podían ni siquiera hablar con la gente. Y me dijeron, la persona principal es el hermano de ese joven que murió y vive en aquella casa y precisamente es hispano. Y me dijo: yo no sé lo que se puede hacer ahora mismo. Me dijo: yo no sé qué tú piensas, si se puede hablar con esa gente. Él me dijo: te doy toda la libertad para que me digas que no, porque la verdad es que los ánimos están candentes y yo tengo un uniforme puesto que dice la policía de la ciudad. O sea que no me iban a recibir con buen ánimo. Entonces, no recuerdo por qué, creo que porque cada vez que nos llamaban, yo tenía la costumbre, y así lo hacía cuando instruía a los nuevos que empezaban a trabajar con nosotros. Cada vez que nos llamaban, que yo salía de mi casa, salía orando. Y iba manejando orando: Señor, esto es algo que yo no sé lo que es que me voy a encontrar y todo, y bueno, y tú sabes bien que no tenemos a nada sino a ti. El asunto es que yo estaba de buen ánimo y le dije al oficial: bueno, si esa es la situación, yo creo que para eso es que Dios nos ha llamado. Me dijo: ¿tú estás seguro? Porque
puede ser feo. Y yo le dije, sí, vamos. Yo no estaba seguro de nada, yo lo que estaba seguro de que esa era la labor que si se podía ayudar. Entonces, él me mandó con un oficial hasta la casa donde estaba el hermano allá. Y cuando llegamos a la puerta, el oficial me dijo, bueno, pastor, hasta aquí llego yo. De aquí en adelante, usted está solo. Y era verdad, él no podía entrar ahí. Eso es lo que iba a complicar las cosas. Yo voy ahí es caminando por la fe, right? Yo toco, me abren la puerta y cuando entro, el salón estaba medio oscuro y yo que vengo de afuera con la luz, me quedé que no veía bien todo lo que había, pero vi que aquí había un sofá y había gente alrededor de toda la habitación y en ese sofá estaba el hermano que era el centro del problema y él está rodeado como por 3 gentes. Y yo dije, aquí estoy a la buena de Dios, ¿verdad? Y cuando yo entro, que saludo, tratando de ver bien todas las cosas, una persona que está al lado de él en ese sofá se voltea y me mira y me dice, pastor, qué bueno que usted está aquí. Óigame, parece como que los ángeles soplaron con sus alas así. Yo empecé a ver y aquel aire que pesaba como acero se limpió. No fue obra de mi sabiduría, no fue obra de mi coraje. Sucede que unos 2 años antes de que eso pasara, mi esposa, mis niñas y yo trabajando aquí con las clases de inglés y cosas, hubo una joven señora que tenía 2 hijos que tuvo problemas, maltratada por su esposo y tuvieron que separarlo. No sé si ella estaba escondida, refugiada, pero estaba aquí, ahí mismo en la calle de atrás de la iglesia. Y nosotros empezamos a trabajar con ella, ayudarla, a orar con ella, ayudarla a conseguir comida. Traíamos los niños para la iglesia, después ella empezó a venir a la iglesia, Y después que pasó su crisis, ella se mudó y se desapareció. Pues sucede que en ese momento ella estaba ahí. Y ella era nada más y nada menos que la novia del hermano. Y ella me reconoció de inmediato y tuvo el coraje de saludarme con ese amor, con ese agradecimiento que disipó los aires. Yo pude hablar con esas personas, yo pude ministrarles, inspirarles a paz y orar con ellos. Cuando yo salí de la casa, que bajé a los escalones ahí que daban a la acera, todo el mundo me estaba mirando como, wow, salió vivo. ¿Verdad que sí? Pero mis queridos hermanos, lo que tenemos que reconocer, lo acabamos de cantar, yo tengo un Padre fiel. Si el Señor no edifica la casa, estamos trabajando en vano. Yo estudié en la universidad, yo pasé experiencias como gerente por aproximadamente unos 20 años en la calle, aprendí muchas cosas de mucha gente, pero tenemos que reconocer que no es con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. Pero cuando el Señor hace la obra, no importa lo que a ti te falte, porque Él lo pone.
Recientemente revisamos la historia de la famosa Torre de Babel. ¿Recuerdan en nuestro tiempo de oración? Donde hacíamos un llamado a considerar nuestra historia para darnos cuenta de nuestra realidad y por qué estamos donde estamos y cuáles son las posibilidades de seguir adelante. En esa parte de nuestra historia pudimos ver cómo el acuerdo humano, que es muy poderoso cuando los humanos nos unimos en un propósito. El Señor lo dijo así en la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 9. Dice, en esa parte de nuestra, o 11, perdón, en esa parte de nuestra historia nos damos cuenta de que aún en la unidad y la hermandad apoyándonos unos a otros, aún así no somos suficientes para determinar nuestro destino. Aún así no somos suficientes. Ahora bien, lo alarmante para mí es cómo más y más confiamos en nuestros logros y desconsideramos los términos divinos sobre la vida. La escritura de hoy dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, los expertos, los que normalmente hacen eso, los que tienen mucha experiencia. Y como el Señor me ministró esta palabra fue, si el Señor no edifica la casa, en vano es el esfuerzo. ¿Qué impresión nos da esa declaración? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace mover? ¿En qué dirección te empuja? ¿Se despierta algún sentimiento de dependencia en nosotros? ¿Cuánta participación tiene Dios en la agenda? ¿O realmente tenemos la expectativa de que Dios obra? ¿O solamente dependemos de la buena gente que tenemos alrededor, como yo siempre digo? Nosotros somos dichosos, aquí hay gente bonita, gente amigable, gente que no nos vemos por 10 años y cuando nos vemos nos queremos como el primer día. Pero eso no lo es todo, eso no es suficiente, no es lo fundamental. Porque aun cuando el Señor respondió la pregunta de cuál es el mandamiento más importante y dijo que el segundo era ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no era suficiente para ser el primero. ¿Entiendes eso? Yo pienso que es lo más bello de la vida y de la humanidad. Y yo creo que Dios lo piensa así, pero no es suficiente para hacer el primer mandamiento. El primer mandamiento es Dios. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Porque si no hay una relación con Dios, si no hay una transformación por la mano de su Espíritu Santo, yo no te puedo amar libremente y limpiamente, porque mi egoísmo, mi pecado se va a meter en el medio. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿qué impresión nos da esta frase? Yo les voy a tratar de razonar brevemente esos puntitos que ustedes ven ahí en la pantalla. Lo primero que quiero hacer es que consideremos un momento para ver qué testimonio tenemos de Dios. Porque la gente habla de la iglesia, la gente habla de la religión, nos categorizan con elementos sociales que no se aproximan a la realidad. ¿Qué testimonios tenemos de Dios? ¿Es Dios
una mente positiva? ¿Es Dios la creación, como los panteístas dicen? ¿Es Dios una filosofía? ¿O es Dios un invento humano para sacar el dinero? A propósito, vamos a recoger la ofrenda ahora. ¿Qué les parece? ¿Qué es Dios? Déjenme darle 3 elementos fuertes del testimonio que tenemos de Dios y que no podemos invalidar y que no podemos obviar, que no podemos escapar. Número 1, Dios es el autor de la creación. ¿Sabías eso? Nadie, y aquí, doña Rita, usted no era maestra. Maestra era doña Rita. There you go. Tenemos profesionales entre nosotros, pero ninguna rama de la ciencia ha podido responder la pregunta de dónde sale la vida o de dónde sale la creación, de dónde salió la primera célula o de dónde salió el primer protón o electrón o como quieran llamarlo. Nadie. Dios es la única respuesta. En el libro de Génesis, fíjense, traten de ponerse en los zapatos de Dios para que ustedes se den cuenta de cuán distinto a nosotros, de cuán ilimitado, de cuánto rango de acción tiene Dios. Dice en el libro de Génesis, en los primeros versos del primer capítulo, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero oye lo que dice ahora, ¿ok? Trata de empezar, usar tu mente ahora para construir una pintura, una foto. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. En inglés en un momento dice que la tierra no tenía forma. Imagínate ese panorama, el panorama del vacío, de la inexistencia, del caos, de la oscuridad, de la no experiencia. E imagínate que tú tienes que hacer algo con respecto a eso, sin que haya existido ni visto todo lo que tú ves ahora. Ahí es el momento de crear la película que se llama Misión Imposible. ¿Verdad? No hay forma. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero la palabra dice en los siguientes versículos que Dios dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Y más adelante, después de dar sus pincelazos, Dios le da color a su obra y establece los astros, los mares, la vegetación, los animales, todo. Y Dios vio que era bueno. Sabes, yo no puedo crear nada de eso. Yo puedo copiar, yo puedo tirar copia, yo puedo fijarme en lo que hay y tratar de hacer algo parecido. Pero ni idea yo iba a tener nunca de crear un mundo, y mucho menos tener la capacidad para crear un cuerpo humano con todos los elementos que hay ahí. ¿Verdad? Nada más hay que mirarse en el espejo para entender la capacidad de Dios. En los versículos 26 a 28 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y de todos los reptiles que se raptan por el suelo. ¿Has estado tú parado alguna vez cerca de un tigre? De eso de Bengala. O de un león. Imagínate al lado de una ballena. Un elefante.
¿Por qué no son ellos los que gobiernan el mundo? Porque ellos pueden más que nosotros. Si nosotros nos vemos de frente con ellos, yo sé que el que va a correr adelante somos nosotros. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué no es así? ¿Por qué no son ellos los que gobiernan? ¿Saben por qué no son ellos los que gobiernan? Porque Dios nos puso a nosotros a administrar la creación. Entonces, Dios es autor de la creación. No hay justificación para la creación. Entonces Dios no es simplemente una idea. Dios no es simplemente una invención de nuestra mente ociosa. Dios es el autor de la creación. Número 2, Dios es un Dios de pacto, y entiende esta parte muy importante, porque cuando digo que Dios es un Dios de pacto, quiere decir que en el proyecto de Dios, en la mente, en el corazón de Dios apareciste tú. Dios nos incluyó en su proyecto. Nos dio aliento de vida. Nos hizo a su imagen y semejanza y nos puso sobre toda la creación. Somos descendientes de Él. Amén. Entonces, Dios en todo el aparataje de la creación y de las dinámicas que ocurren, viene con un prejuicio. Quiero a esta criatura mía especialmente sobre todas las otras, sobre las estrellas, sobre los animales, sobre los mares. Nosotros somos especiales. Dice el Salmo 8, lo hiciste un poco menor que los ángeles y todo lo pusiste a sus pies, ovejas, bueyes, todo, la creación. Dios es un Dios de pacto. Y en ese sentido, como Él nos aprecia y como tú tienes un papel importante en su mente y en su proyecto, Dios te hace promesas. Dios se compromete contigo. Dios establece una relación con nosotros. Él se presentó en el huerto del Edén y cuando Adán y Eva se escondían, Él dijo, hey, ¿dónde están? Yo no estoy entretenido con los peces del mar, con las aves de los cielos. Yo vine a tener comunión con ustedes. ¿Entiendes eso? En ese sentido tú tienes que ver que ese Dios grande, capaz de hacer toda esta creación y todas esas cosas, tiene su corazón y su mente en ti. Él se compromete con nosotros. Dios le hizo promesas a Noé en Génesis capítulo 9, una promesa de la que todavía todos nosotros nos beneficiamos, y cada vez que vemos el arco iris reconocemos que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos de ustedes han visto un diluvio en los últimos 2000 años? O 4000 o 5000. No hay registros. ¿Sabes por qué? Porque Él prometió que no lo haría. Y la evidencia de su promesa es el arco iris, no la charlatanería, ni la corrupción, ni la confusión que quieren hacer con el arco iris. Dios nos recuerda su promesa. Y Él mismo dijo, cada vez que ocurra eso, yo me voy a recordar que no los voy a destruir con un diluvio otra vez. Dios se compromete con nosotros. Dios le prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos en Génesis 15. Y hoy día el padre de la fe tiene una descendencia incontable como las arenas del mar. Dios prometió que la Virgen concebiría y la Virgen concibió. En Isaías capítulo 7 Él lo promete y más de 700 años después nace Jesús de la Virgen María. Bendito el nombre
del Señor. Dios prometió al hombre cuando hizo la creación que Él con esos animales, con esas plantas y con todas las circunstancias alrededor, Él los iba a alimentar. ¿Y sabe qué? Todavía estamos comiendo de ahí. A pesar del abuso y de las cosas ¿cómo se llama? Del climática y de todas las confusiones que hay comida para todos. Dios es un Dios de pacto. Y por último, tenemos el testimonio de que Dios cuida. Dios es el poderoso, el grande, el majestuoso, el sabio, el que crea todas las cosas. Pero Dios se comprometió con nosotros. ¿Por qué? La única palabra que puedo decir es amor. Amor. Y en ese sentido, Dios entiende tu debilidad y la mía. Y Dios nos cuida. En el libro de Éxodo, cuando Él llama a Moisés para que vaya a rescatar al pueblo de Israel, Dios le dice: he visto la opresión que sufre mi pueblo, así que he descendido para librarlos. Dios cuida. Dios sabe el tropezón que diste recientemente. Dios sabe la opresión de maldad. Dios sabe la debilidad de tu cuerpo. Dios sabe la debilidad de tu corazón. Dios sabe. Y Dios cuida. A Él le importa. Así como el terco pueblo de Israel tuvo su atención en el momento de necesidad, más aún nosotros tenemos su atención en el momento que necesitamos. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a Moisés y le encargó: yo sé lo que mi pueblo está pasando y yo lo voy a liberar. Y yo quiero que tú me sirvas. Dios movió el cielo, movió la tierra y sacó a su pueblo de allí para llevarlo a la tierra prometida. ¿Sabes cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Ahí tenemos a Dios revelándose con muchos nombres. Pero ¿sabes lo que pasa con la mayoría de esos nombres? La mayoría de esos nombres no te dicen la esencia de la deidad, porque eso no lo conocemos. Pero la mayoría de esos nombres te manifiestan el interés de Dios en ti y en mí. Por ejemplo, cuando Él se dice que se llama Jehová Raá, está diciendo: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Es el Dios que me pastorea, que me guía, que me alumbra el camino y me defiende de los lobos. El otro nombre con el que se identificó con su pueblo es Jehová Rafa. ¿Sabe lo que significa eso? El Señor es mi sanador, me sana. Dios sana. Dios está pendiente de nuestras enfermedades. Jehová Jireh. Oh, ese es uno que la gente se aprende mucho rápido. El Dios que provee todas mis necesidades. Mírense, en ninguno de estos nombres el asunto va para Dios, el beneficio va para nosotros. Jehová Tsidkenu, Él es nuestra justicia. ¿Se fijan cómo Dios cuida? Entonces, ¿qué testimonio tenemos de Dios? Dios no es una estatua que tenemos que cargarla. Porque tiene pies y no puede caminar. Dios no es un pedazo de palo que tiene boca pero no habla, como habla el Salmo 115, como habla Isaías, creo que 44. Dios es un Dios que el apóstol Pablo, por su gran experiencia, lo reconoce y lo llama el Dios viviente, el Dios que está vivo, no el Dios de la sociedad o de la sociedad secreta,
como existen entre nosotros. No, es Dios, el Dios vivo. El problema está en nuestro testimonio, no en el testimonio de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, no hay la menor duda. La palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche la otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es escuchada su voz, pero hasta el fin del mundo se conoce su realidad. Dios es autor de la creación. Dios es un Dios de pactos porque se compromete con nosotros y Dios nos cuida porque Él conoce nuestras limitaciones. ¿Cómo no pensar en Dios? ¿Cómo no ir a Dios? ¿Cómo no caminar con Dios? La gente piensa que no, esto es asunto de religión y es asunto de, bueno, si yo escuché a una persona profesional muy recientemente discutiendo con otro y ella decía que ella no tiene respuesta clara para todas las cosas, pero que el hecho de que ella ha estado meditando por 30 años, ella cree que la ha hecho una mejor persona. La ha hecho una mejor persona, pero no ha encontrado a Dios. Y ahí está el problema, que considerando este testimonio acerca de Dios, no debemos procurar ver la obra de Dios en nuestras vidas. No debíamos, como dice la palabra en Hechos 17, estar tanteando todo el tiempo hasta que lo encontremos, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Lo más difícil es que si yo pregunto, ¿no queremos que Dios obre en nuestras vidas? Yo creo que la mayoría me va a decir, claro. ¿Por qué usted lo duda? ¿Por qué razón hay para dudarlo? Quiero decirte que lo dudo por lo fácil que nos deterioramos cuando nos vemos frente a la adversidad. Lo dudo por la multitud de malabares que hacemos por nuestro propio esfuerzo. Lo dudo por las tantas cosas no santas que hacemos por no tener otra esperanza. La creatividad del hombre se está desarrollando, ahí sale una cosa nueva todos los días en la calle, pero una cosa nueva que cada vez nos aleja más de Dios y cada vez nos pone más en riesgo. Los Facebook, los Instagrams y todas esas cosas salieron y han revolucionado el mundo y ahora se están manifestando y revelando todos los daños que están haciendo. Acabando con nuestros jóvenes especialmente. Aún creadores de ese mismo producto, cuando entendieron lo que venían a salir, se salieron de esa empresa. Entonces, mis hermanos, ustedes quieren que yo termine. Después usted me dice, oh, bye. La palabra de hoy, la declaración de la palabra de hoy es esta. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuerdan muy tarde para comer un pan de fatigas porque Dios consuela el sueño a sus amados. Miren qué fácil, 3 cositas ahí. Número 1, edificar, crear, formar. ¿Cuál es la razón de tu vida? Dios quiere ser el autor de la razón de tu vida y de la mía. Por eso es que hay muchas preguntas que de repente no tienen el sentido que le damos porque las cosas han cambiado al sacar a Dios del cuadro de la vida.
A mí me han preguntado muchas veces, porque nos vine con mi familia de la República Dominicana en el año 2000, y que te gusta York. Y yo me he sentido en una situación de que digo, simplemente no puedo decirte ni que sí ni que no. Yo estoy aquí no porque vine a buscar una ciudad mejor que la mía. Estoy aquí porque vine a cumplir un propósito, y mientras esté cumpliendo ese propósito de Dios, estoy bien. A veces, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, estar bien no es que te vaya bien, no es que no te duela, no es que no padezcas y no es que no sufras, pero estás cumpliendo el propósito de Dios. Tienes una razón para la vida, la estás cumpliendo, no importa. Dice la palabra de Dios que si esta casa de campaña en la que vivimos se va deteriorando, tenemos una casa eterna en el cielo para nosotros que Dios ha hecho. Y ese es el plan verdadero. Eso es donde tenemos que poner nuestra mirada. Edificar el plan de tu vida debe estar en la mano de Dios. Si Dios no edifica, el resultado va a ser vano. Si Dios no cuida, ¿qué tienes? ¿Qué aprecias? ¿Qué has logrado en la vida? Dios nos ha dado familias, Dios nos ha dado posesiones, Dios nos ha dado experiencias. ¿Cómo cuidamos esas cosas? Si Dios no los cuida, en vano vela la guardia. Por eso la sociedad se destruye. Por eso hay padres que tienen hijos que no entienden. Porque están trabajando con su propio esfuerzo. Porque no están usando el diseño de Dios, de que nosotros los padres estamos mandados a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Lamentablemente, esto es una cadena que ya es normal que no enseñen a uno, porque lo que pasó fue que el que es padre ahora, su papá no lo enseñó, ni al que era su papá tampoco lo enseñó el abuelo, y para atrás de repente nos hemos apartado tanto de Dios que ya la norma es que no conozcamos a Dios. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. El Salmo 37 nos dice, en el versículo 3 al 7, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él lo único que no hace es agarrarte el micrófono. El versículo 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Confía, deleítate. Oh, esa es una noticia que no ha llegado muy bien a la calle. La gente piensa que aquí estamos sufriendo, que aquí todo es dolor, que aquí todo es confusión, que somos unos tontos y que el pastor es que se está haciendo. Ese sí está bien, mire lo que lindo. Eso es lo que dicen ahí afuera. Mira el carro nuevo que tiene. Wow, wow. Oh, yeah. El Señor afirma los pasos de le agrada su modo de vivir, dice la palabra de Dios. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Dios cuida. Pon el cuidado de tu vida en las manos de Dios. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Ese mismo Salmo 37. Y por último, en el texto que dice, si el Señor no cuida, en vano vela la guardia, dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas. Aquí somos testigos principalmente de cómo la población migratoria viene aquí y algunos se fajan desde que Dios amanece hasta que se muere el sol. Y mandando chelito para aquí, juntando chelito para allá y la. Perdón.
En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿No te has fijado que en la enseñanza de la palabra, en el Evangelio, en las cartas de los apóstoles, la debilidad no tiene penalidad? Lo que quiero decir es que no importa que seas débil, porque Él dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Dios no nos exige que seamos fuertes. Él quiere hacerte fuerte. Amén. Así que cerrando, cierro con las palabras fuertes del apóstol Santiago, que dice en el capítulo 4, versos 13 al 17 de Santiago. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. No caminemos sin Dios. No seamos religiosos sin Dios. No seamos ciudadanos sin Dios. Ahí vi en una publicación el que es el comisionado de policía ahora mismo, Muldrow, que puso en Facebook, yo no puedo hacer este trabajo que tengo que hacer si de alguna manera nosotros no conseguimos la ayuda de Dios. Y él no es el único que cuando tiene las manos en el sartén se da cuenta de que necesitamos que el cielo se abra. ¿Recuerdan a Jesucristo cuando vino el mismo Señor Jesucristo que se hizo hombre? Cuando juntó a sus discípulos les dijo, creo que Juan capítulo 2, desde ahora van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. El mismo Señor Jesucristo necesitó del poder del cielo. Tú y yo lo necesitamos. Ese es el diseño. No podemos caminar sin Dios. No podemos ser simplemente religiosos. No podemos ser simplemente gente moralista. ¿Sabe lo que está pasando? Que hay instituciones, que hay ministerios que están tratando de arreglar la sociedad con moral, con educación, con caridad. Son cosas buenas, pero no son suficientes. Son parte del segundo mandamiento, pero no tienen nada del primero. Así que, mis hermanos, la declaración es esta. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Dios del cielo, bendito seas. Tú eres santo, tú eres bueno y tú eres Dios. Y tu palabra ha sido expuesta. Te pedimos que nuestros corazones sean enjugados por ella. Que nuestras mentes sean aclaradas por ellas. Que nuestro ánimo sea estimulado por ellas. Que tu espíritu nos dirija y nos las repita para vivirlas. Te pedimos que te glorifiques y que uses esta iglesia débil y limitada para extender tu reino hasta el día que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Antes de que empecemos, si pueden apagar esas luces y todo esto,
Yo quiero orar